Ya está el anticristo entre nosotros. Las guerras, el caos global, la corrupción desenfrenada. El mundo parece estar al borde del colapso. A lo largo de la historia, muchos han visto en estos eventos las señales de un tiempo profetizado desde hace milenios. Pero por ahí podría ser que el anticristo ya esté entre nosotros. Hoy exploraremos las profecías bíblicas, las interpretaciones teológicas y los eventos históricos que nos llevan a cuestionarnos si estamos en los últimos tiempos. Las señales de los tiempos. El Evangelio según Mateo 24, 6-7 nos advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús como una advertencia a sus discípulos sobre lo que vendría antes del final de los tiempos. Hoy en día, el mundo parece encajar perfectamente en esta descripción. La tensión entre naciones aumenta, las pandemias sacuden la humanidad y los desastres naturales se han multiplicado. Pero ¿esto significa que la llegada del anticristo es inminente? Según el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, antes del retorno de Cristo, un hombre de pecado será revelado. Alguien que se levantará con engaño para ser adorado como un dios. El misterio del anticristo a lo largo de la historia. Desde los tiempos antiguos han surgido figuras que muchos han señalado como el posible anticristo. Durante el Imperio Romano, Nerón fue considerado por muchos cristianos como la bestia mencionada en Apocalipsis 13:18, pues su nombre en numerología hebrea sumaba 666. En la Edad Media, diversos papas fueron acusados de ser el anticristo por sus opositores. En tiempos modernos, figuras como Napoleón, Hitler y Stalin han sido vinculadas a las profecías del fin de los tiempos. ¿Pero realmente alguna de estas figuras cumplió todas las características descritas en la Biblia? El anticristo, según la Escritura, no es solo un líder político o militar. Apocalipsis 13 describe a un ser que recibirá poder de Satanás y engatusará a las naciones con su discurso. Será un maestro del engaño, promoviendo una falsa paz antes de revelar su verdadera naturaleza. ¿Podría esta descripción aplicarse a alguna figura contemporánea? Desde la perspectiva de los primeros cristianos. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo I después de Cristo. La iglesia está en sus primeros años y la persecución es intensa. El apóstol Juan escribe en su primera carta, 1 Juan 2:18, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Desde aquella época, los cristianos han vivido con la expectativa de la llegada del anticristo. Muchos pensaron que el emperador Domiciano, conocido por su crueldad hacia los cristianos, era la encarnación de esta profecía. Pero los siglos han pasado y la figura del anticristo sigue envuelta en misterio. Sin embargo, ¿y si el anticristo no es un solo hombre, sino un sistema? Un dominio que poco a poco ha logrado influenciar gobiernos, economías y religiones. Las sociedades modernas han normalizado la corrupción y el engaño, preparando el camino para un líder que prometerá unidad, pero traerá esclavitud espiritual. La Biblia nos advierte que el anticristo logrará lo que ningún otro líder ha hecho: unificar el mundo bajo su poder. Apocalipsis 13, 16-17, describe cómo impondrá una marca sobre todos, sin la cual nadie podrá comprar ni vender.
¿Podría la tecnología actual, como la inteligencia artificial y las monedas digitales, ser el medio para controlar a la humanidad? Más aún, en los últimos años hemos visto un creciente rechazo hacia la fe cristiana y un auge de filosofías que exaltan al hombre como su propio Dios. Esta apostasía mundial es otra señal clave. 2 Tesalonicenses 2:3 nos dice que antes de la manifestación del hombre de pecado habrá una gran apostasía. ¿Estamos viendo ya esta caída masiva de la fe? El misterio del anticristo sigue abierto. La Biblia nos ha dado pistas, pero el desenlace aún está por revelarse. En el próximo capítulo exploraremos las señales que la humanidad debe observar y los eventos que podrían marcar la aparición definitiva de este personaje. Si quieres descubrir más sobre este enigma bíblico, no te pierdas la próxima entrega. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo de Historias Legendarias de la Biblia. Barrabás. El sol se alzaba lentamente sobre Jerusalén, bañando las calles polvorientas con una luz que parecía más tenue de lo habitual, como si incluso los cielos presintieran el peso de los acontecimientos que estaban por desatarse. En una celda oscura, donde las ratas eran la única compañía, un hombre encadenado se revolvía en sus pensamientos. Barrabás, conocido como insurrecto, líder de revueltas y asesino, esperaba su destino. Los gritos distantes de la multitud comenzaban a filtrarse a través de las gruesas paredes y cada palabra le llegaba como un eco de su condena. «Barrabás, Barrabás», coreaban algunos, mientras otros mencionaban un nombre que le era desconocido: Jesús. Con el puño apretado, Barrabás golpeó la pared de piedra junto a él. «¿Cómo me he dejado atrapar?», pensó. Sus crímenes eran graves, lo sabía, pero siempre había visto sus actos como una forma de lucha contra el poder opresor de Roma. Ahora, encadenado, se preguntaba si todo había valido la pena. Su muerte era casi segura. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire ese día. Una mezcla de tensión y expectativa que hacía que incluso un criminal endurecido como él sintiera un escalofrío. Desde las alturas del pretorio, el gobernador romano Poncio Pilato también sentía la presión. Había recibido al prisionero llamado Jesús, acusado por los líderes religiosos de pretender ser el rey de los judíos, pero en este hombre no encontraba culpa alguna. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?, preguntó Pilato, esperando que el sentido común prevaleciera. Pero el murmullo de la multitud creció como un rugido que amenazaba con tragarse la razón misma. Desde las sombras, los principales sacerdotes manipulaban a las masas, incitándolas a pedir la liberación del bandido. En la penumbra de su celda, Barrabás oía pasos acercándose. Por un momento pensó que había llegado su hora. «Es el fin», se dijo mientras las bisagras de la puerta chirriaban al abrirse. Pero en lugar de un verdugo, vio a un guardia con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el desprecio. «Tienes suerte, Barrabás. Hoy sales libre». «Libre». Las palabras le golpearon como un trueno. Se levantó con dificultad, tambaleándose por las cadenas que le habían mantenido sujeto durante días. «¿Qué clase de trampa es esta?», pensó. Pero el guardia, sin darle explicaciones, lo arrastró fuera de la celda. Cuando finalmente salió a la luz, sus ojos se encontraron con los de un hombre que estaba siendo llevado al lugar donde él pensó que habría de morir. Jesús, golpeado y ensangrentado, caminaba en silencio mientras la multitud clamaba por su crucifixión.
Barrabás, libre y confundido, no podía apartar la vista de aquel que ahora ocupaba su lugar. Desde una esquina, observó cómo Jesús cargaba con una cruz que no era suya. Barrabás sintió un nudo en el estómago. Este hombre no había cometido ningún crimen. Los rumores decían que había sanado enfermos, alimentado multitudes y hablado del reino de Dios. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo?, se preguntó. El eco de los clavos atravesando la madera perforó el corazón del exconvicto. Desde la distancia vio cómo Jesús era elevado sobre la cruz, mientras la multitud se mofaba de él. Una sensación desconocida comenzó a invadirlo. No era gratitud, era algo más profundo, algo que no podía entender completamente. Esa noche, sentado en la soledad de su libertad, Barrabás recordó cada instante. La cara de Jesús, su silencio ante las acusaciones y su disposición para morir en lugar de él. Una verdad comenzó a arraigarse en su corazón. Jesús había tomado su lugar. El culpable había sido liberado y el inocente había sido condenado. Aunque la Biblia no nos cuenta qué fue de Barrabás después de ese día, su historia nos deja una lección eterna. Cada ser humano es como Barrabás, culpable por naturaleza, merecedor de juicio. Pero Jesús tomó nuestro lugar ofreciéndonos libertad y redención. Jesús no solo murió por Barrabás, murió por ti y por mí. Su sacrificio no fue un accidente, sino un acto deliberado de amor. Hoy, al reflexionar sobre esta historia, te invito a aceptar ese regalo de redención. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Legendarias de la Biblia, donde exploramos las vidas de personajes bíblicos y los poderosos mensajes que nos dejaron. Activa las notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo episodio. ¿Cuántos demonios pueden poseer tu cuerpo? En la región de Gadara, a orillas del mar de Galilea, la oscuridad era diferente. No era la oscuridad de la noche común, ni la sombra de los árboles meciéndose por el viento. Era una oscuridad que se sentía, que se podía tocar. Una oscuridad que dominaba, que controlaba, que poseía. En este lugar olvidado, rodeado por el eco de los vientos y el llanto de los muertos, existía un hombre que había sido consumido por algo mucho más aterrador que cualquier sombra. Algo mucho más oscuro que la misma noche. Él no era como los demás hombres. Su alma había sido invadida, su cuerpo, su mente, su vida entera, todo había caído bajo el dominio de fuerzas invisibles, fuerzas malignas, fuerzas que solo conocían la destrucción. En su alma ya no había lugar para la paz, solo para el tormento. Los demonios que moraban en él no eran pocos, no eran simplemente unas sombras perdidas en su mente. Eran legiones, miles de ellos, luchando por su control. Eran una multitud sin fin, una ola de oscuridad que lo ahogaba por dentro. Durante mucho tiempo, el hombre había estado en los sepulcros, viviendo entre los muertos. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de su lucha constante contra los espíritus malignos que lo poseían. Había intentado liberarse, había buscado auxilio, pero nada ni nadie podía hacerle frente. Los demonios eran más fuertes que cualquier ser humano, más poderosos que cualquier intento de liberación. Había gritado, había suplicado, había luchado, pero cada vez que lo hacía, la oscuridad se intensificaba, las voces en su cabeza se multiplicaban y el dolor crecía. Nadie osaba acercarse, nadie osaba ayudar.
Las personas del pueblo, aterradas, lo evitaban. Los hombres fuertes de la región intentaron atarlo en cadenas, pero él las rompió una y otra vez. Ningún hombre podía controlarlo. No había esperanza para él. La legión lo había reclamado y su vida ya no era suya. Pero entonces algo sucedió, algo inesperado. Una presencia diferente llegó a la región de Gadara, una presencia que el hombre nunca había sentido. El viento cambió. El aire se volvió pesado y las voces de los demonios, antes tan ruidosas y bulliciosas, comenzaron a callar. Un hombre apareció caminando hacia el hombre poseído, sin miedo, sin titubeos. Era Jesús. Al verlo, los demonios en el cuerpo del hombre poseído gritaron. Sabían quién era. Sabían lo que él podía hacer. Sabían que no había poder sobre la tierra que pudiera detenerlo. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, suplicaron los demonios temblando de miedo. La escena era aterradora. Los gritos del hombre, la lucha interna contra las legiones que lo poseían, los gritos de las voces oscuras llenando el aire. Todo se desbordaba en un caos indescriptible. Pero en medio de esa tormenta de desesperación, Jesús se acercó al hombre poseído y le habló con autoridad, con una calma inquebrantable. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Legión, respondió el hombre, su voz distorsionada por las decenas de demonios que tomaban su control, porque somos muchos. La palabra legión resonó con fuerza. No eran solo unos pocos demonios, eran muchos, demasiados para que un ser humano pudiera resistir. Un ejército de demonios había invadido su ser y su tormento era más grande de lo que nadie podría imaginar. El hombre ya no estaba allí. Solo quedaba la legión, la multitud de demonios que gobernaban su cuerpo y su alma. Pero Jesús no dudó. No hubo miedo en él, ni vacilación. «Sal de él», ordenó con una voz que retumbó en el aire. Los demonios, al escuchar la orden, comenzaron a gritar y a luchar, pero sabían que no podían resistir. La autoridad de Jesús era absoluta. No había poder en el mundo que pudiera desafiarlo. Los demonios temblaron. ¿Nos enviarás a lo más profundo? A lo lejos, una gran piara de cerdos pastaba cerca de la colina. Los demonios, sabiendo que su tiempo se agotaba, pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, que se encontraban a unos metros. Jesús, sin dudar, les permitió entrar en los animales. En ese momento, los cerdos comenzaron a correr descontroladamente por la colina y al llegar al borde cayeron en el mar, ahogándose todos. El hombre, el que antes había sido un prisionero de las legiones, ahora estaba libre. Ya no había voces, ya no había tormento. El hombre que antes caminaba entre los sepulcros y que ya no podía ser atado por nadie, ahora estaba sentado, en perfecto estado, en total paz. La luz de Cristo había disipado la oscuridad que lo rodeaba. La legión se había ido y el hombre, por fin, estaba libre. Los habitantes de la región, al ver lo que había sucedido, quedaron asombrados. No podían comprender cómo un hombre tan poseído, tan perdido, había sido liberado. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre ahora en su sano juicio, sentado tranquilamente. Pero en lugar de agradecerle, temieron. El poder de Cristo era tan grande que no podían comprenderlo. Algunos, aterrados, le pidieron que se fuera de su región. El hombre liberado, ahora libre de la oscuridad, pidió seguir a Jesús, pero él le dijo: «Vete a tu casa, a tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti». Así, el hombre liberado regresó a su hogar, a su familia, y comenzó a contarles su historia. Su vida había sido restaurada. Ya no estaba poseído, ya no vivía en la oscuridad. Había sido liberado por el poder de Cristo.
La legión había sido vencida. ¿Cuántos demonios pueden poseer tu cuerpo? La respuesta es clara. No importa cuántos sean, porque con Cristo incluso la legión de demonios tiene que huir. Jesús tiene el poder para liberar a cualquiera que esté atrapado en la oscuridad. No importa cuán profunda sea la oscuridad que te rodea, Cristo es la luz que disipa toda tiniebla. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de poder, misterio y esperanza. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. El secreto de Enoc. En una era antigua, mucho antes de los reinos conocidos, existió un hombre cuya vida desafía las leyes de la naturaleza y el entendimiento humano. Su nombre es mencionado con brevedad en los textos sagrados, y aún así, su historia ha intrigado a sabios, teólogos y buscadores de la verdad durante milenios. Este hombre caminaba entre los hombres, pero no era como ellos. Había algo en su existencia que lo diferenciaba, algo que lo elevaba por encima de la humanidad de su tiempo. Era un ser de fe, de pureza, un hombre que vivía en completa conexión con lo divino. Pero ¿qué había en él que llamó tanto la atención de los cielos? Su historia comienza en una época de sombras. El mundo, tal como lo conocemos, apenas comenzaba a desarrollarse. Las tierras eran vastas e indomables, habitadas por hombres que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil. Era un tiempo donde los corazones se habían endurecido y pocos buscaban caminar por senderos rectos. Sin embargo, entre ellos, Enoc destacó como un faro de luz en medio de la oscuridad. De él se dice que vivía en una cercanía íntima con Dios, algo que los demás apenas podían comprender. No era un hombre de poder terrenal ni de grandes ejércitos. Tampoco era conocido por su fuerza física o riqueza material, pero su carácter y su forma de vida eran diferentes. Enoc caminaba en obediencia, en humildad y en una profunda fe que lo mantenía conectado a algo más grande, algo que los ojos humanos no podían ver. A medida que pasaban los años, los rumores sobre Enoc comenzaron a extenderse. Algunos decían que había encontrado el secreto de la vida eterna. Otros creían que conversaba con ángeles, que su sabiduría no provenía de este mundo. Los pocos que lo veían aseguraban que había algo en su mirada, un brillo, una certeza que nadie podía explicar. Y aunque Enoc vivía entre los hombres, su corazón parecía estar en otro lugar. Pero no todos lo comprendían. Había quienes lo miraban con desconfianza. ¿Cómo era posible que un hombre viviera de tal manera, tan apartado de las preocupaciones del mundo? Sin embargo, Enoc nunca buscó la aprobación de los hombres. Su vida no estaba orientada hacia los elogios ni los aplausos. Había encontrado un sendero distinto, uno que pocos estaban dispuestos a recorrer. Entonces, un día, algo extraordinario ocurrió. Enoc, quien había sido visto caminando entre los suyos, desapareció. No hubo aviso ni señales previas, simplemente dejó de estar. Aquellos que lo conocían buscaron por todas partes. Exploraron las montañas, los valles y los bosques cercanos. Preguntaron a quienes lo habían visto por última vez, pero nadie tenía respuestas.
Era como si la tierra misma lo hubiera tragado. Los ancianos del pueblo se reunieron para intentar descifrar el misterio. Algunos creían que había sido llevado por los dioses, otros pensaban que había ascendido al cielo. Sin embargo, ninguno podía dar una explicación clara. Todo lo que quedaba eran sus enseñanzas, su ejemplo y una profunda sensación de asombro y reverencia. Siglos después, en las Escrituras Sagradas se nos revela la verdad sobre Enoc. No murió como todos los demás. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fue uno de los pocos hombres en toda la historia que nunca experimentó la muerte. Fue llevado directamente a la presencia divina, un destino reservado para aquellos cuyo corazón está en completa armonía con el Creador. El misterio de Enoc nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué vio en él Dios que lo hizo merecedor de tal honor? ¿Qué significaría caminar con Dios de tal manera que la muerte misma fuera innecesaria? Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras elecciones y la profundidad de nuestra fe. Y aquí es donde el relato se torna aún más fascinante. Enoc, a diferencia de cualquier otro hombre, es visto como un recordatorio viviente, o quizá mejor dicho, ascendente, de que la humanidad tiene un potencial espiritual que trasciende lo físico. Mientras los hombres construían ciudades, luchaban guerras y acumulaban riquezas, Enoc buscó algo más profundo, algo eterno. Y fue ese caminar constante con Dios lo que finalmente lo llevó más allá de lo que cualquier otro podría imaginar. En la tradición hebrea y cristiana, su historia sigue siendo un misterio. Algunos se preguntan si su partida fue un presagio de lo que podría venir para aquellos que también caminen en obediencia. Otros creen que Enoc es un testigo de cómo lo sobrenatural interviene en nuestra realidad cuando estamos completamente alineados con el propósito divino. Finalmente, esta historia nos deja un desafío. Enoc no fue un gran conquistador, ni un constructor de imperios. Fue un hombre ordinario con una fe extraordinaria. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que el mayor logro de la humanidad no radica en lo que poseemos, sino en cuán cerca podemos caminar de nuestro Creador. Los inicios de Judas. El viento soplaba con fuerza sobre las tierras de Queriot, un pueblo al sur de Judea. En sus calles polvorientas, los mercaderes ofrecían especias y telas mientras los campesinos regresaban de los campos con sus cosechas. En medio de este entorno, un joven Judas recorría el mercado con la mirada inquieta de quien anhela algo más que la rutina diaria. Desde pequeño había escuchado hablar del Mesías prometido, aquel que restauraría la gloria de Israel y expulsaría a los romanos. Las palabras de los escribas y fariseos resonaban en su mente como una promesa de esperanza y poder. Pero con los años, la espera se convirtió en frustración. ¿Dónde estaba ese Mesías? ¿Cuándo llegaría la liberación? Un día, los rumores comenzaron a extenderse por las aldeas. Un profeta llamado Jesús recorría la región realizando milagros y proclamando un reino nuevo. Algunos lo llamaban el Hijo de Dios, otros lo veían como un revolucionario. Judas escuchó con atención cada relato.
la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes, la autoridad con la que enseñaba en el templo. Su curiosidad se transformó en deseo. Quería verlo con sus propios ojos. Quería saber si realmente era el elegido. El encuentro con Jesús. Judas viajó hasta donde Jesús enseñaba. Lo encontró rodeado de multitudes, con los ojos encendidos de fervor. Escuchó sus palabras sobre el reino de Dios y sintió que algo dentro de él se agitaba. No hablaba de guerra, no hablaba de venganza contra los romanos, pero había una fuerza en su voz, una autoridad que no había oído en los fariseos. Cuando se acercó a los discípulos, Pedro lo miró con recelo, pero Jesús lo observó de manera distinta. Una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de su piel, más allá de su ambición. En ese instante, Judas supo que este hombre no era común. Decidió seguirlo. La vida entre los discípulos. El camino junto a Jesús no era fácil, no había riquezas, no había gloria inmediata, solo jornadas interminables de caminatas, enseñanzas y momentos que desafiaban la razón. Judas veía milagros, oía parábolas y trataba de comprender el mensaje del Maestro. Pero en su interior, la inquietud persistía. Entre los discípulos ocupó un papel crucial, el encargado de la bolsa común. Administraba las ofrendas y los recursos del grupo. Para él, el dinero era una herramienta, algo necesario para cumplir una misión mayor. Sin embargo, empezó a notar que Jesús no parecía preocupado por riquezas ni poder terrenal. Hablaba de amor, de sacrificio, de un reino que no pertenecía a este mundo. ¿Cómo podría un Mesías cambiar el destino de su pueblo sin influencia, sin aliados poderosos? Mientras Pedro, Juan y los demás demostraban su lealtad inquebrantable, Judas comenzó a sentir que el camino de Jesús no era el que había imaginado. Pero aún no estaba listo para dar la espalda. No todavía. Las primeras dudas. Con el tiempo, las enseñanzas de Jesús fueron volviéndose más difíciles de aceptar para Judas. La idea de un reino celestial en lugar de uno terrenal lo inquietaba. Se preguntaba si realmente estaba siguiendo al Mesías esperado o a un hombre con un sueño imposible. En más de una ocasión, Judas cuestionó en privado las decisiones de Jesús. Cuando una mujer derramó un frasco de perfume costoso sobre los pies del Maestro, él no pudo contener su indignación. Ese perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Protestó, esperando que Jesús estuviera de acuerdo. Pero la respuesta fue diferente a la que esperaba. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa frase quedó grabada en su mente. ¿Por qué Jesús aceptaba tales desperdicios? ¿Por qué no usaba su poder para algo más grande? La frustración crecía en su interior, alimentando una duda que cada día se hacía más fuerte: la oferta de los sumos sacerdotes. En Jerusalén, el ambiente estaba cargado de tensión. Los fariseos y sumos sacerdotes veían a Jesús como una amenaza, y los rumores sobre un posible arresto se hacían cada vez más fuertes. Judas comenzó a sentir que su fe tambaleaba. Si Jesús no iba a tomar el poder, si su misión estaba destinada al fracaso, ¿por qué seguir arriesgándolo todo? Fue entonces cuando recibió una oferta. Los sumos sacerdotes lo llamaron en secreto. Le ofrecieron 30 piezas de plata si les ayudaba a capturar a Jesús en un momento en que no hubiera multitudes. La cantidad no era extraordinaria, pero representaba algo más. La oportunidad de corregir un error, de forzar a Jesús a demostrar su verdadera identidad. Judas aceptó, convencido de que aún podía controlar el destino de los acontecimientos, pero no sabía que su decisión lo llevaría a un punto del que no habría retorno.
La última cena y la traición. La noche de la Pascua llegó. Jesús y sus discípulos se reunieron en un aposento alto. El ambiente estaba cargado de tensión. Jesús hablaba con un tono solemne, como si ya supiera lo que estaba por venir. En medio de la cena, sus palabras estremecieron a todos. «Uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraron entre sí desconcertados. Pedro, Juan, Tomás, todos comenzaron a murmurar, preguntándose quién sería. Judas sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabía? Trató de mantener la calma, pero cuando Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó y se lo entregó a él, sus manos temblaron. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó de la mesa. El aire en la habitación se volvió sofocante. Salió a la noche oscura de Jerusalén decidido a cumplir su trato. El beso de la traición. Guiando a los guardias del templo, Judas llegó al huerto de Getsemaní. A lo lejos, vio a Jesús en oración. Su corazón latía con fuerza, pero no había vuelta atrás. Se acercó y con una voz quebrada le dijo, «Rabí», y lo besó en la mejilla. Jesús lo miró con tristeza. Con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Antes de que pudiera responder, los guardias apresaron a Jesús. El caos estalló. Pedro desenvainó su espada. Los discípulos gritaban, pero el maestro no ofreció resistencia. Se dejó llevar. El arrepentimiento y el final de Judas. Judas observó todo desde la distancia. Creyó que Jesús se defendería, que haría un milagro, pero no lo hizo. Cuando vio que lo condenaban, un horror indescriptible se apoderó de él. Había cometido un error fatal. Desesperado, corrió al templo y arrojó las 30 monedas de plata ante los sacerdotes. «He pecado entregando sangre inocente», gritó. Pero ellos lo ignoraron. Sin esperanza, sin redención, Judas se alejó. La culpa lo consumió. En un bosque cercano, con la luna como única testigo, tomó una soga y puso fin a su vida. El eco de su traición quedaría marcado para siempre en la historia. Así concluye la historia de Judas Iscariote, un hombre cuya ambición, dudas y remordimiento lo llevaron a tomar decisiones que marcaron el destino de la humanidad. Su historia nos deja una pregunta abierta. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido otro camino? Si te ha impactado esta narración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Legendarias de la Biblia. Aquí exploramos los relatos más fascinantes y profundos de las Sagradas Escrituras con una perspectiva única. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente leyenda. La verdad sobre el infierno. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era perfecto. La creación era buena, y la gloria de Dios llenaba cada rincón del universo. Pero no todo permaneció así, porque en lo profundo del cielo, un ser creado por Dios comenzó a llenar su corazón de orgullo y deseo de ser igual a Dios. Ese ser era Lucifer, el ángel de luz, quien fue una de las criaturas más gloriosas creadas por Dios. Sin embargo, en su corazón se sembró la semilla de la rebelión. En Isaías 14, 12 a 15, leemos sobre la caída de Lucifer. «Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo».
pero tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un deseo de ser grande, sino de igualarse a Dios, y como consecuencia de su orgullo y su rebelión, fue expulsado del cielo. Fue el primer ser en ser desterrado a un lugar que sería el principio de su perdición, el infierno. Pero, ¿qué es el infierno? ¿Por qué existe este lugar en la creación de Dios? Desde el principio, Dios nunca había creado el infierno para los seres humanos. En Mateo 25:41, Jesús lo explica claramente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado originalmente para Satanás y sus seguidores, los ángeles que se rebelaron junto a él. Sin embargo, a lo largo de la historia humana, el infierno se convirtió en el destino final para aquellos que elijan rechazar a Dios y vivir en rebelión contra su voluntad. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, el hombre se separó de Dios. El pecado trajo consigo la muerte, no solo física, sino también una separación eterna de Dios. En Génesis 3:19, Dios dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. La muerte física llegó como consecuencia del pecado, pero aún más trágico es que el pecado trae consigo una muerte espiritual, una separación eterna de Dios, que es precisamente lo que el infierno representa. A lo largo del Antiguo Testamento vemos los primeros indicios del juicio final y la advertencia sobre el destino de los malvados. En el libro de Daniel se nos habla de un juicio final. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Este versículo muestra que al final de los tiempos, aquellos que rechazaron a Dios se enfrentarán a una condena eterna. En el Nuevo Testamento, Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje. En Marcos 9:43-48, Él advierte con firmeza: y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. Jesús describe el infierno como un lugar de sufrimiento eterno, donde el fuego no se apaga, un lugar donde los condenados nunca hallan paz. En este mismo pasaje, Jesús utiliza una imagen fuerte para advertir sobre la gravedad de caer en este destino, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El apóstol Pablo también nos habla de este destino en 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este versículo nos revela la naturaleza del castigo eterno. Es la separación definitiva de Dios, el alejamiento de su gloria y un sufrimiento sin fin. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se describe el fin de todos los malvados, aquellos que han elegido vivir lejos de Dios. En Apocalipsis 20:14-15 se dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se nos muestra que el infierno es el destino final para aquellos cuyas vidas no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Es un lugar de castigo eterno, separado de la presencia de Dios. Ahora bien, si el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿por qué la humanidad debe ir allí? La respuesta está en la elección personal. Dios nos ha dado libre albedrío
Y con ese regalo viene la responsabilidad de elegir. Dios quiere que todos se salven, pero no forzará a nadie a amarlo. En 2 Pedro 3:9 leemos: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto un camino hacia la salvación a través de Jesucristo, para que no tengamos que enfrentar ese destino. La buena noticia es que el infierno no es el fin para aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús. Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta y al morir en la cruz, pagó el precio por el pecado de la humanidad. En Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús abrió un camino de salvación y a través de él podemos escapar del infierno y obtener la vida eterna con Dios. Al final de los tiempos habrá un juicio final. Todos serán juzgados por sus obras y aquellos que han aceptado a Cristo recibirán la vida eterna, mientras que aquellos que han rechazado a Dios serán lanzados al infierno. La elección es nuestra: seguir a Cristo y vivir con Él para siempre, o vivir en rebelión y enfrentar las consecuencias eternas. Este es un mensaje serio de vida o muerte y no debemos tomarlo a la ligera. Si estás escuchando esto hoy y aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, te invito a hacerlo ahora. No dejes que el destino del infierno sea el final de tu historia. Da un paso hacia la salvación, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y comienza una nueva vida en Él. Si deseas conocer más sobre lo que la Biblia dice acerca del infierno y la salvación, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Legendarias de la Biblia.